¿Qué tal? ¿Cómo les va? Empezamos tema nuevo. Dejamos atrás un poquito las fórmulas matemáticas. Y pegamos también un salto en el programa. Vamos a ver química del carbono antes de que se termine el año porque algo de química orgánica tenemos que ver. Dentro de la química del carbono vamos a comenzar por los compuestos más sencillos, que son los hidrocarburos, que están formados por carbono e hidrógeno. Y bueno, repasando un poquito lo que era química general, acá tenemos una estructura, un mapita del átomo de carbono. En este caso el átomo de carbono 12, que tiene 6 protones y 6 neutrones en el núcleo, y 6 electrones girando alrededor en distintos niveles, y en el nivel externo 4 electrones, que recuerden que los electrones del nivel externo son los que intervienen en las uniones químicas, y que también son los electrones que se representan acá en la estructura de Lewis, en los diagramas de Lewis. El diagrama de Lewis es una simplificación del átomo de carbono, donde ponemos el símbolo químico del elemento y rodeando con puntitos los electrones, lo que llamamos electrones de valencia o electrones de última órbita, o electrones externos. Ahora, esto es una simplificación porque estamos poniendo en un plano lo que en realidad está en el espacio. Estos 4 electrones se disponen de manera que apuntan hacia los vértices de un tetraedro regular, que es esto que está marcado acá. Un tetraedro regular sería una pirámide de base triangular, y en el centro de esa pirámide triangular está el carbono, ¿sí? Este angulito que se forma acá es el ángulo de lo que después van a ser los enlaces del carbono con otros elementos. Otra manera de representar esto simplificadamente en el plano es simplemente poner el carbono y estas patitas que son las posibles ligaduras que va a tener el carbono con otros elementos. Como estamos hablando de hidrocarburos, estas ligaduras van a ser utilizadas por átomos de hidrógeno, ¿sí? Y vamos a ver cuál sería el hidrocarburo más sencillito, que es el metano. El metano es el gas natural, es el que sale de las hornallas de la cocina si estamos conectados a la red. Fíjense, repetimos un poquito la estructura de arriba, el átomo de carbono en el medio y los átomos de hidrógeno representados por las esferitas estas claras. Y acá hay una representación también en el plano. ¿Por qué está esto acá, esta línea punteadita y este triangulito? Para marcarnos que si estos dos, si este hidrógeno y este carbono están en el plano, estos dos hidrógenos están o más arriba o más abajo, pero no están en el mismo plano que estos dos, que estos tres en realidad. La estructura real sería esta. Bueno, todo sería muy lindo, pero el tema es que el átomo de carbono genera cadenas. Y ahí es donde se amplía y la cantidad de hidrocarburos que hay es bastante grande. Por ejemplo, acá lo que vemos es una cadena de carbono de 3 carbonos, ¿sí? A su vez, las ligaduras que el carbono no usa para unirse a otros carbonos son saturadas con hidrógeno, ¿sí? Y esta es la manera de representar en el plano esto mismo, ¿sí? 3 átomos de carbono formando una cadena y
las valencias libres de cada carbono completadas con hidrógeno. Esta forma de representar la molécula en el plano se llama fórmula desarrollada. Fórmula desarrollada. Bueno, pero además de que el carbono genera cadenas, puede pasar que a veces, en lugar de tener simples ligaduras entre carbono y carbono, aparezcan dobles ligaduras entre carbono y carbono, que están marcadas acá. ¿Sí? Fíjense que entonces la estructura, incluso en el espacio, cambia totalmente. ¿Sí? Este carbono que está acá, de sus 4 valencias, está usando una acá, 2 acá, y por lo tanto le queda libre esta para unirse a un hidrógeno, que es lo que está marcado acá. ¿Sí? Este carbono que usó esta ligadura para unirse al otro carbono, tiene libres 3 ligaduras. Este carbono es este carbono que está acá. Y estos 3 hidrógenos, en lugar de andar representándolos uno cada uno, ¿qué hicieron? Bueno, pusimos acá, como hay 3 hidrógenos, 3 hidrógenos, H3. Acá este carbono usó 2 ligaduras, tiene 2 ligaduras libres que se completan con hidrógenos. ¿Sí? Pero además tenemos cadenas de carbono donde hay triples ligaduras. Fíjense cómo cambia la forma también totalmente respecto de esta. Acá la cadena de carbono forma una línea recta. Hay una triple ligadura, que son estos 3 palitos que están acá. Este carbono, que usó 3 ligaduras, puede incorporar nada más que un hidrógeno. Este carbono usó 3 con este carbono y 1 con el otro, o sea que ya tiene ubicadas sus 4 ligaduras, ya las tiene completadas. No hay lugar para un hidrógeno acá. Y este carbono, que tiene una ligadura simple, incorpora 3 hidrógenos. Y más cosas tenemos. Hasta ahora todo era lineal, ¿sí? Teníamos un principio y un fin. Resulta que a veces los hidrocarburos es como que se muerden la cola y forman un ciclo. ¿Sí? Acá tengo una cadena que se cerró sobre sí misma y formó una especie de cuadrado. Y a cada uno de los vértices formados por los carbonos, se le incorporaron 2 hidrógenos. ¿Sí? Así que bueno, tenemos que empezar a distinguir cada uno de estos tipos de hidrocarburos. Los hidrocarburos que tienen simples ligaduras entre los carbonos se llaman alcanos. Vamos a ponerlo en mayúscula. Alcano. Podríamos ponerlo un poquito más grande. Si lo vemos. Esta cadena de carbonos, que tiene una doble ligadura, me genera un alqueno. Los hidrocarburos que tienen triples ligaduras, vamos a ver, lo pongo acá, son los alquinos. Y esta cadena, que en realidad está formando un ciclo, y está formando un ciclo con ligaduras simples, a este tipo de compuesto se lo va a llamar ciclo alcano. ¿Sí? Ciclo porque forma un círculo, un cuadrado en este caso, un ciclo. Y como son todas simples ligaduras, la terminación alcano, versión ano. Bueno,
¿A qué nos vamos a dedicar? Por ahora vamos a dedicarnos a los hidrocarburos saturados, que son los alcanos. A los alcanos se los llama hidrocarburos saturados porque no les puedo incorporar más hidrógenos de los que ya tienen. No tienen ni doble ni triple ligadura. Estos hidrocarburos saturados se clasifican en lineales, como los que vimos al principio, y cíclicos como este que tenemos acá. Y acá les aclaro que en los hidrocarburos saturados los carbonos están unidos por simples ligaduras. Tomé la S, miren cómo la S hasta cuando escribo. Bien. ¿Qué es lo que nos va a interesar primero? Identificar los alcanos. ¿Y cómo vamos a identificar los alcanos? En función de la cantidad de carbonos que tiene la cadena. Para empezar, ¿cómo me doy cuenta de que estoy trabajando en alcano? Por la terminación. La terminación de los alcanos es ano. ¿Cómo me doy cuenta cuántos carbonos tiene? Por el prefijo del compuesto. Si tengo un carbono, el prefijo es met. 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. 5 carbonos, penta. Acá ya empezamos a tener nombres lógicos. 6, hexa y así siguiendo. Fíjense que acá ya empezamos a trabajar condensando un poco los hidrógenos, ¿sí? Este carbono está unido a 3 hidrógenos. Podría haber dibujado un hidrógeno acá, otro acá y otro acá, pero son 3, así que acá le pongo CH3 directamente. Y lo mismo acá. Este tipo de fórmula donde no dibujamos todos los hidrógenos, sino que le ponemos el numerito abajo de cuántos hay en cada carbono, se llama fórmula semidesarrollada. Y esta fórmula, que simplemente cuenta los átomos de carbono y de hidrógeno, se llama fórmula molecular. Esta es la fórmula que más se usa en las ecuaciones químicas, ¿sí? Pero después vamos a ver que no nos sirve tanto para identificar al compuesto. Si me fijo en la relación que hay entre los átomos de carbono y de hidrógeno, voy a ver que se cumple una regla, que es la fórmula general de los alcanos. La cantidad de hidrógenos del alcano es el doble de la de carbonos más 2. Por ejemplo, yo tengo el butano, carbono 4. ¿Cuántos hidrógenos hay? El doble de carbono, 2 por 4, más 2, 10. Si tomo el heptano, hay 7 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos hay? El doble de carbonos, 14, más 2, 16. Esta es la fórmula general de los alcanos. ¿Qué es esta tablita que está acá? Es esto mismo que tenemos acá, pero más reducido todavía. Fíjense que cuando dibujamos esta línea del pentano, por ejemplo, o la del hexano, aparecen un montón de grupos carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2. Entonces lo que se hace es encerrar entre paréntesis al carbono, hidrógeno 2 y poner como subíndice la cantidad de carbonos, hidrógeno 2 que hay en la cadena. Entonces el octano, por ejemplo, que lo tenemos acá, está desarrollado de esta manera. Hay 6 carbonos, hidrógeno 2 acá dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es una manera de achicar más la forma de escribir el compuesto. Pero todavía hay una manera más sintética de escribir o de esquematizar a los alcanos. Fíjense esto. Yo acá tengo una cadena de 3 carbonos, el propano. Esta es la fórmula desarrollada. Esta sería la semidesarrollada. Y fíjense lo que hace. Segmentos, segmentos,
cuyos extremos son átomos de carbono. Acá ¿cuántos carbonos tengo? 1, 2, 3. Un carbono en este extremo, otro carbono en este extremo y otro carbono en este extremo. Si yo veo esto en una fórmula química, ¿de qué me están hablando? De una cadena de carbonos de simple ligadura con 3 carbonos. El butano, lo mismo, acá tengo 4 carbonos. Bueno, para arriba, para abajo, para arriba. Esto es necesario que sea una línea quebrada para darme cuenta dónde están los vértices y dónde están ubicados los carbonos. ¿Sí? Y bueno, el pentano lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. ¿Sí? Bien, todo muy lindo. Pero siempre hay algo más. Resulta que los alcanos no siempre son lineales. No siempre están formados por una sola línea. A veces se ramifican. Por ejemplo, fíjense acá. Yo acá tengo una cadena en donde, si yo hago el recorrido, empiezo por acá, cuando llego a este carbono, acá tengo dos caminos a seguir. Puedo seguir para acá o puedo seguir para acá. O sea, hay una ramificación. Bueno, ¿cómo nombro esto? Uno tendría que decir, bueno, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, esto sería un pentano. Pero no. Lo primero que vamos a hacer para nombrar la cadena de carbonos es elegir lo que llamamos la cadena principal. La cadena principal es la cadena más larga de carbonos. Por ejemplo, entonces si yo comienzo por acá, llego a este lugar, me fijo, bueno, este carbono, tengo un carbono para abajo y tengo dos carbonos hacia la derecha. Bueno, elijo la cadena más larga, que en este caso es la cadena de 4 carbonos. Entonces esto ya no es un pentano, es una cadena de 4 carbonos y por el hecho de ser una cadena de 4 carbonos la voy a llamar butano. ¿Sí? Pero tengo otro problema. El butano es una cadena de 4 carbonos y nada más. ¿Qué pasa con esto? Esto es lo que llamamos un radical. Es decir, un carbono que está fuera de la cadena principal. Para nombrar un radical necesito saber en qué posición está, saber cuántos carbonos tiene el radical y nombrarlo con la terminación -il. Entonces, ¿en qué lugar está este carbono? Si yo cuento desde acá, este sería el carbono 1 y este el carbono 2. Ahora, si yo cuento desde acá, este sería el carbono 1, este el 2 y este el 3. Bueno, ¿cuál es la regla? El primer carbono para numerar en la cadena es el que esté más cerca del radical. En este caso es este. Por lo tanto, este es el carbono 1 y este es el carbono 2. En el carbono 2 está este grupo que lo voy a llamar grupo metil. ¿Por qué metil? Porque tiene un solo carbono. Entonces, si yo quiero nombrar a esto, lo voy a llamar 2-metil guioncito butano. ¿Por qué? Butano porque la cadena principal tiene 4 carbonos. 2-metil porque en el segundo carbono hay un grupo metil. Bien. Todo muy lindo porque hay un solo grupo. Pero puede pasar que haya más grupos radicales fuera de la cadena principal. Por ejemplo acá, la cadena principal en este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. O sea que esto sería un pentano. Pero tengo un grupo metil acá y otro grupo metil acá. Por lo tanto,
en el carbono 2, tengo que ubicar dos grupos metil. ¿Cómo los nombro? Los nombro así. 2, a ver qué me está grabando acá. 2,2 dimetil, y esto es importante, dimetil. ¿Por qué? Porque hay dos grupos metil. Entonces, si hubiera 3 hubiéramos puesto tri, si hubiera 4 hubiéramos puesto tetra, y así siguiendo. 2,2-dimetil. ¿Y la cadena principal cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Pentano. Espero que se vaya entendiendo. Bueno, tenemos esta. Interesante esta también. La cadena principal es esta, evidentemente. Cuando yo sigo este caminito, para acá abajo tengo un carbono y para acá tengo 2. Así que acá también tengo un 1, 2, 3, 4, 5. Sería esto un pentano. La cadena principal tiene 5 carbonos. Pero tengo un carbono acá fuera de la cadena. Entonces, ¿cómo le voy a llamar? ¿En qué lugar está este carbono? Tanto si empiezo como por acá o como por acá, este carbono es el carbono 3, acá no hay duda. ¿Sí? Entonces yo tengo 3 metil, ioncito, pentano. Seguimos. Hasta ahora siempre trabajamos con los grupos metil, pero puedo tener radicales de más cantidad de carbonos. Entonces, ¿qué hago? Mantengo la terminación -il y uso los mismos prefijos que usaba para la nomenclatura de alcanos. Si tengo 2 carbonos etil, si tengo 3 propil, si tengo 4 butil, 5 pentil y así siguiendo. Entonces vamos a ver cómo nombramos esto. Esta viene con ayuda. Porque acá ya me marcaron cuál es la cadena principal. Vamos a verificar que sea cierto. Si yo arranco por acá, puedo irme para arriba o para abajo, pero tengo más carbonos de este lado. Si yo sigo por acá, tengo un carbono para acá, 2 carbonos para acá y 2 carbonos para acá. Este lo desecho porque tiene menos. Y acá me hubiera dado lo mismo, seguir para arriba o seguir para el costado porque son 2. ¿Sí? Bueno, dejo la línea recta, que es más fácil. Y me quedaron afuera todos estos carbonos. Todos estos radicales libres. ¿Qué tengo? Grupo metil y grupo metil. ¿En qué carbonos? Hay 2 en el carbono 2 y 1 en el carbono 4. Y además tengo el grupo etil, que está en el carbono 4. Entonces, ¿cómo nombramos esto? Vamos para abajo. Empiezo nombrando en forma alfabética los radicales. Empiezo por el grupo etil. ¿En qué carbono está el grupo etil? En el carbono 4. Entonces a esto lo voy a llamar 4-etil. Ioncito. Y ahora tengo los 3 grupos metil. 2 en el carbono 2 y 1 en el carbono 4. Entonces esto lo voy a nombrar así. 2,2,4 y como hay 3 grupos metil, trimetil. Trimetil. Y ahora nombro la cadena principal. La cadena principal tiene 6 carbonos. Por lo tanto va a ser hexano. ¿Se entiende? Lo que voy a dejarles es
tarea de nomenclatura y de esquemas de fórmulas desarrolladas, semidesarrolladas, ¿sí? Eh, para empezar con este tema. Así que bueno, nos estamos viendo el viernes por las dudas y en un ratito les estoy publicando el video. Saludos.